Hola amigos, en esta ocasión lo que me trae por aquí es vamos a construirnos un molino de bolas que sirve para reducir a polvo finísimo muchos tipos de materiales y si ponemos dos o más materiales distintos además nos los mezclan. La verdad es que este molino se suele utilizar para hacer pequeñas, y digo pequeñas, cantidades de pólvora negra para hacer algún experimento y además nos va a permitir obtener esa pólvora con calidad comercial. Debajo de la ventana de este vídeo ya sabéis que siempre os pongo un enlace a mi blog de Ciencia en Casa. Allí encontraréis las medidas, planos, esquemas de algunos componentes porque sabéis que yo no puedo cambiar datos en un vídeo, pero sí en un blog por si hubiera un cambio de última hora. Además allí hablaré de temas que aquí no voy a tratar para no alargar el vídeo. Esto no es un tutorial de cómo hacer pólvora, es sobre el molino de bolas, sin embargo diré un par de cosas sobre ella. La primera, no debemos hacer en un lote más de 20 gramos de esta pólvora, a pesar de que esta pólvora negra es la más floja que hay, si tiene como oxidante nitrato potásico, es más bien impulsora que para explosiones, pero manteniéndonos en estas cantidades, aunque haya un incidente, será simplemente una anécdota, nada que ver con cantidades de 200-300 gramos, eso sería un auténtico disparate, o sea, máximo 20 gramos por lote. Y otra cosa que también es importante es justificar este molino de bolas. ¿Por qué? Si tomamos los tres componentes de la pólvora, nitrato potásico, azufre y carbón, y los mezclamos un poco, vemos que aquello se queda mezclado, ¿qué necesidad hay? Pues si la hay. La pólvora negra no es una combinación química, es una simple mezcla mecánica. Por lo tanto, su fuerza va a depender de dos cosas. Una, el nivel de división de la partícula, es decir, cuanto más pequeña sea la partícula de cada uno de los tres componentes, más superficie se expone y por lo tanto más reactividad. Y la segunda es que debemos de homogeneizar, es decir, que esas tres sustancias estén íntimamente en contacto y no una por un lado, otra por otra y otra por otra. Es decir, si mirásemos al microscopio y vemos una zona de solo nitrato potásico, eso no va a reaccionar, debería estar, lo ideal sería a nivel atómico o molecular, todo bien distribuido. Bueno, pues este molino de bolas va a conseguir estas dos metas. Por un lado, dividir finamente cada uno de los productos y por otro lado, distribuirlo homogéneamente. El resultado es una pólvora mucho más viva, más fuerte y que arde regularmente. Al final del vídeo vamos a ver una diferencia entre pólvora mezclada solamente un poquito así en plan superficial y otra muestra igual hecha con este molino. Bien, pues vamos a empezar el montaje y he dividido esto en 4 secciones. La primera, la base o soporte donde va todo montado. La segunda, el motor que va a hacer que el molino gire. Tercera, fuente de alimentación para ese motor, ya que ese motor tendrá que ser regulado en velocidad y esto es muy importante, después veremos por qué. Y cuarta parte de este molino, el molino en sí, es decir, el dispositivo que nos va a permitir moler lo que pongamos aquí. La base no es más que un trozo de madera para ir disponiendo todos los elementos. Las medidas no son fundamentales, esto dependerá de qué motor vayas a poner, del tamaño de la fuente, de lo que tú quieras ahorrar el espacio. Aún así, pondré las medidas en el blog, pero como digo, estas medidas no son especiales, pueden ser muy variables. Bien, este trozo de madera de 1 centímetro de grosor lo voy a fijar entre estas 4 escuadras que he fijado a la madera, así. Y ahora atención, estos círculos son las marcas para hacer los taladros, de momento no están hechos, y pasaré tornillo y tuerca para que esto se quede bien fijado. Ahora veis aquí también unas marcas que son para que pase el eje del motor, este pasará por aquí, y estas 3 marcas son para las sujeciones, las 3 sujeciones, de modo que el motor quedará así bien fijado. Y aquí en el soporte no queda más que poner que la fuente para regular la velocidad del motor, en este caso es esta. La fijaremos, yo la voy a fijar con un tornillo a través de la caja y ese es el papel del soporte. Hacemos el taladro grande para que pase el eje del motor. Y ahora vamos a hacer estos 3 taladros para pasar no solo los tornillos, sino para pasar estas sujeciones que miden
10 milímetros, yo voy a pasar una broca de 11, de 1 milímetro más. En cada uno de los 3 taladros ahí con un punzón he hecho una marca para que la broca vaya al sitio. Vamos a darle menos revoluciones. Busco una muestra. He agrandado un poco este taladro y también he hecho aquí un rebaje porque el motor chocaba. Bien. Vamos a probar ahora. Ahora sí. Asienta perfectamente. Muy bien. Allí veis asomar los 3 soportes. Pues nada, ahora con tornillo y arandela pues lo fijamos. Estos van con llave Allen. Pues muy bien. Llave Allen. Ahora sí que está completamente montada esta sección con sus taladros, la ponemos en su sitio. Centramos y ahora uno de estos tornillos lo pasamos por las escuadras, aparece por el otro lado y terminamos de fijar con una arandela y una tuerca. Y así vamos a hacer con los 4 tornillos. El motor que he elegido para este molino es el de un lavaparabrisas, el motor que acciona la raqueta que limpia la luna delantera de un vehículo. Lo conseguí en un desguace hace ya bastante tiempo, no recuerdo su precio, pero vamos, esto tiene que ser barato. Y estos motores funcionan lógicamente a 12 voltios, corriente continua, por lo tanto, su velocidad la vamos a regular con una fuente basada en un transistor de potencia. Si hubiésemos elegido un motor de corriente alterna, que también vale, ya no nos sirve el transistor de potencia, habría que usar otro sistema, por ejemplo, un TRIAC. En pantalla os pongo un enlace a un vídeo donde veréis cómo regular la velocidad de un motor de corriente alterna, pero bueno, este, como digo, es de corriente continua y lo haremos mediante un transistor de potencia. La ventaja de estos motores de lavaparabrisas es que llevan internamente una reducción mecánica, de modo que aunque su rotor gira a varios miles de revoluciones por minuto, el eje de salida lo hace a unas pocas revoluciones, por lo tanto se adapta a esa velocidad al uso que le vamos a dar y además lo hace con bastante fuerza gracias a la desmultiplicación mecánica, lo que hace que el rotor gire bastante descansado. Por cierto, en cuanto al consumo en amperios, no he llegado a medir 2 amperios en ningún caso. Hay que tener en cuenta que este motor va a girar prácticamente en vacío, solamente se va a mover a sí mismo y un tambor, algo así como esto, por lo tanto esfuerzo va a hacer muy poco. He vuelto a montar el motor en su sitio y ahora vamos a poner esta pieza que es importante que sea de hierro. Es un disco de 1 centímetro de grosor, podría ser de la mitad, de 5 milímetros, y lo conseguí en un taller de torneros porque siempre tienen por ahí piezas como esta o parecidas porque sobran de trabajos. Bien, pues le hicieron un taladro en el centro, estos no sirven, no tienen ningún significado en este montaje, y además lo roscaron a la misma medida que el eje, de manera que lo vamos a acoplar. Si no es posible conseguir un disco de este tipo, pues valdría incluso una chapa que no tiene ni por qué ser redonda, podría ser cuadrada. Le hacemos un taladro y la fijamos con tuerca y arandela. Eso suponiendo que el eje sea roscado, porque a lo mejor tu motor tiene otro sistema de sujeción. Bueno, pues el caso es que lo vamos a roscar, esto va a derechas, así. Y ahora es muy importante que el motor gire al revés, porque si no, esto se va a desatornillar y esta pieza se caería. ¿Cómo hacemos que un motor de corriente continua gire en un sentido o en otro? Pues intercambiando la alimentación, positivo y negativo, la intercambiamos y girará para un sentido o para otro. Ahora mismo está configurado de manera que gira en el sentido correcto, hacia allá. Bueno, está la fuente conectada y no gira, está a mínimo el potenciómetro, le damos y ya se mueve a mínimo y podemos ir incrementando la velocidad muy poco a poco.
y ahora voy de golpe al máximo. La fuente para regular este motor no tiene nada de especial, la entrada es la típica con los componentes de siempre, un fusible, el interruptor y un neón para que nos diga si está conectado a red o no, y el transformador que debe de ser de 3 amperios y lo vamos a elegir de 18 voltios. Aquí viene la sorpresa, ¿por qué 18 voltios si el motor es de 12? Además, cuando esto se rectifica se va a más de 20 voltios. Sí, en vacío, pero cuando conectamos la carga baja esa tensión, que llega a ser de hasta 27 voltios a la salida del rectificador, baja a 18. Aún parece mucho 18 si el motor es para 12 voltios. No es exactamente así, puesto que una batería, la tensión eléctrica de un coche no es de 12 voltios exacta, sino prácticamente 14. Son 13,8 para ser exactos cuando una batería está a plena carga. Pero es que además este motor aguanta perfectamente esos 4 voltios de más, es decir, 18 voltios los aguanta, puesto que va a trabajar con muy poco esfuerzo, no va a tener que hacer fuerza, y ha demostrado el tiempo que este motor aguanta perfectamente esos 18 voltios. Bien, pues una vez rectificados con este puente, los filtramos como siempre con un condensador de 1000 micros, 35 voltios serán suficientes, si no pues 63 voltios, el valor siguiente, o 50 voltios, y ya viene lo que hace realmente la regulación. Este potenciómetro conectado a los extremos, al positivo y al negativo, pues bien, con su cursor o patilla central, la parte móvil, vamos a elegir una porción de la tensión presente y la vamos a inyectar en la base de este transistor de potencia, y con eso haremos que conduzca más o menos, es decir, se bloqueará y no habrá tensión a la salida, o bien se saturará y tendremos la máxima tensión y por supuesto todos los valores intermedios. El transistor elegido es un 2N3055 que permite hasta 15 amperios, aunque yo monté un 2N3054 que admite bastante menos, 4 amperios, pero como el motor solo consume, no llega a 2 amperios, ese transistor también estará bien. Y esta es la fuente cuyo esquema acabáis de ver, interruptor de puesta en marcha, lamparita de neón que nos dice que hemos pulsado este interruptor, y el potenciómetro para regular la velocidad del motor. Destapamos y vemos el transformador a la derecha, y aquí el circuito impreso con todos los componentes, puente de diodos, fusible, condensador y el transistor elegido con su radiador, su disipador, para que no se rompa por exceso de calor. La salida con estos cables la llevamos fuera y con esta regleta conectamos el motor. Y ya la última parte del molino es la parte que realmente va a hacer el trabajo, moler los materiales. Vamos a necesitar un tarro de este tipo, un tupper, y aquí es donde viene lo que creo que es la parte más interesante de este montaje, es cómo acoplar el dispositivo que va a moler al motor. Pues nada de engranajes, ni poleas, ni ejes, ni cojinetes, simplemente un imán, y como este es de hierro, se queda fijo, aunque pongas aquí 1 kilo de peso, esto no se cae. No es necesario que esté centrado, da igual que esté céntrico, pero bueno, lo vamos a centrar un poco. Está prácticamente centrado, yo creo que no hace falta tocarlo. Bien. Y ahora, no vamos a poner aquí el material a moler, que en este caso yo voy a usar sal común para hacer la prueba. No vamos a poner directamente el material aquí, sino mejor usar otro tarro más pequeño y ponerlo dentro, por 2 motivos. Primero, para que este tarro principal no se ensucie, y segundo, porque cuanto más pequeño sea el recipiente, mejor trabaja el molino, ya que hay tendencia a que el material se quede abajo así resbalando cuando el bote es grande. Bueno, pues esto lo voy a poner mirando hacia afuera, porque es translúcido. Y por cierto, sobre estas bolas, que realmente no son bolas, son secciones cilíndricas, es mucho más fácil de conseguir esto, que hace el mismo trabajo que una bola, que las bolas en sí, y simplemente es una barra maciza que se va cortando y se hacen secciones tantas como quieras. Aquí van 9. Bien, esto es muy importante que no sea ni de hierro ni de acero, porque ya os dije que en presencia de una pequeña piedra, cualquier componente de la pólvora, si lleva un grano de arena, el contacto con el metal, hierro o acero pueden provocar una chispa. Por lo tanto, usaremos materiales no férricos,
como este, que es latón, bronce o aluminio. Los ponemos dentro junto con el material que vamos a moler. A esto habría que ponerle una cinta adhesiva, pero bueno, para una prueba breve, lo ponemos aquí. Voy a poner esto para que no se caiga. Y tenemos que buscar una velocidad tal que veamos que estas bolas o cilindros suben y caen sobre la mezcla. Si vamos muy despacio, veis, no trabaja, simplemente resbala todo. Por cierto, esto no se puede dejar así porque este bote resbala. Vamos a poner estas esponjas, esos trozos de esponja son para esto. Así vamos a obligar a este tarro interior a girar solidario con todo. Ponemos por los 4 lados y ahora el bote se girará. ¿Veis? Si va muy despacio, el producto simplemente resbala. Lo que tenemos que conseguir es una velocidad tal que las bolas suban y caigan haciendo el trabajo. Por eso es tan importante que el motor sea regulable en velocidad. Vamos aumentando. Ahora, esta sería una velocidad correcta. Ni que decir tiene que no se debe de poner la máquina inclinada, esto es solo para que lo vierais mejor, ni destapado. Hay que ponerla así, horizontal, y esto tapado. Y terminamos el vídeo con una prueba real. Vamos a hacer 10 gramos de pólvora negra, pero antes de poner los 3 componentes en el molino, nitrato potásico, carbón vegetal y azufre, vamos a hacer una premezcla que se supone que sería suficiente, ¿no? Y extraeremos una pequeña muestra para compararla con otra muestra igual de la obtenida con el molino. Veremos que la primera muestra arde mal y con poca fuerza, mientras que la segunda lo hará regularmente y con bastante más fuerza. Bien, ya tenemos todos los componentes necesarios para hacer esos 10 gramos de pólvora. Empezamos con el nitrato. Bueno, vamos a hacer la mezcla de 70 nitrato, 20 carbón, 10 azufre. O sea, como son 10 gramos, serán 7, 2 y 1. El nitrato y el azufre vienen ya en formato de polvo, pero el carbón es de barbacoa, normal y corriente, y yo lo hago polvo con un molinillo de café, eso sí, solo para el carbón. Jamás debemos meter en un molinillo de café una mezcla de cualquiera de estas tres cosas, sobre todo si entra el nitrato, el molinillo se nos inflamaría en las manos, ¿vale? Pues empezamos con las medidas. Vamos a necesitar una báscula de bastante precisión, porque son cantidades muy pequeñas. Como veis, cada producto tiene su propia cucharilla, no conviene contaminar cada producto. Empezamos midiendo 7 gramos de nitrato potásico. Vale, 7 gramos. $6,7. Muy bien, 7 gramos. Ahora 2 gramos de carbón. Hay muy poco, casi la cantidad necesaria. Como el carbón es bastante menos denso que el nitrato, abulta bastante. Son solo 2 gramos lo que necesitamos, correcto. Y un solo gramo de azufre. A ver, 1 gramo ya. Bien.
Y ahora hacemos la mezcla en plan manual. Parece que ya está todo bien mezclado, porque tiene un color más bien homogéneo. Bueno, pues vamos a guardar una muestra en estos tarros que están etiquetados. Esta es la que utilizaré para el final, así que voy a usar este. Voy a guardar una pequeña muestra. Una cantidad así. Quemaremos y la reservo. Ahora el resto la vamos a poner en el molino y vamos a poner las bolas, por llamarlas de alguna manera. Y vamos a colocar esto en el molino durante unas 4 horas. Antes voy a cerrar la tapa. Y al molino. Y ya ponemos el bote en el molino con sus trozos de esponja. Esto no conviene hacerlo funcionar en un sitio como este, en una mesa llena de artículos, sino en un lugar despejado, por si la pólvora dice de irse, que tampoco tendrá mucha consecuencia por la pequeña cantidad y la naturaleza misma de la pólvora negra, pero por precaución. Por cierto, a mí nunca se me ha ido ningún lote. Y ahora, en lugar de tirar resto, que el imán es muy fuerte y no nos va a dejar, mejor lo hacemos así, ladeado. Y ahora sí. Este lote de pólvora ya está terminado, ha estado unas 5 horas en el molino. Vamos a sacar la pólvora de aquí. Una buena cantidad se queda adherida a las paredes. Vale, ahora vamos a tomar una pequeña muestra para hacer arder y compararla con la que tomamos antes de molerla. Un poquito más. Vale, así más o menos. Vamos a abrir la otra. Y vamos a hacerlas arder y comparamos. Por cierto, el resto de la pólvora. Bien, pues vamos a probar ya las dos muestras. Primero la que tomamos antes de moler, esta. Ponemos un papelillo
y un peso para que no se vuele. Ponemos la pólvora en el papel y damos fuego, damos la otra. Podéis ver cómo apenas arde. Si le doy fuego directamente, ahora se ve, arde de aquella manera, muy lento, irregularmente, a veces incluso se apaga. Muy mal. Tarda mucho. Bueno, vamos a probar ahora con la pólvora que está molida. Vamos a poner otra hoja, el mismo peso y la pólvora del molino. Vamos a ver la diferencia. Buena diferencia, ¿eh?